Bueno, gracias por la recepción calurosa, claro. Pero les quiero decir que hoy en mi barrio va a llegar a las 47, los 47 grados. Claro, no hay humedad, pero 47 son 47, ¿no? Caluroso. Bueno, aquí estamos, yo estoy empezando con algunos aquí, nuestra segunda semana con ustedes. Bueno, estuvimos en Placetas, en el seminario, haciendo un poco de renovación, pero por favor que se paren de pie, stand up please. Estos son miembros de nuestra iglesia en Scottsdale, Arizona. Y sí, y están aquí esta semana, estas mujeres y hombres, para ayudarnos, o ayudar a ustedes, mejor dicho, en lo que será la escuela de verano y también en una conferencia de mujeres que vamos a realizar martes, miércoles, jueves. Así que por favor saluden a ellos y ellas cuando salen. Sí. Bueno, la verdad, hoy me toca un desafío muy grande. Lo que pasa siempre cuando viajo aquí a Cuba, Pachi me da pasajes o difíciles o largos. Y hoy tenemos 14 versículos para cubrir. Y como yo tengo la mente dispuesta a la exposición, quizás será un poco difícil. Les prometo que antes de las 2 de la tarde estaríamos saliendo. ¿Está bien? Muy bien, gloria a Dios. Bueno, estamos en medio de una serie sobre la carta a las Gálatas y lo que vimos la semana pasada o escuchamos y lo vimos por YouTube es que hay un solo verdadero evangelio y es el estándar al cual todo lo demás de los, entre comillas, evangelios o enseñanzas están medidas. Los Gálatas están viviendo en Asia Menor y había muchos opositores a Pablo. No realmente quisieran creer en el mensaje de Pablo porque era realmente un nuevo creyente y estaba predicando con tanta fuerza y autoridad que la gente entonces empezó ahí en pensar, ¿y dónde vino ese evangelio de Pablo? ¿De dónde vino? ¿Lo creó Pablo? O sea que un día se sentó y escribió un nuevo evangélico, sacó un poco de los otros apóstoles que han escuchado y de repente ya tenía un nuevo proyecto, un nuevo evangelio. Y viste lo que dice ese evangelio, ¿no? Hay un solo camino. La salvación es por gracia, a través de la fe. Nosotros decimos que es un solo camino a través de Jesucristo, por Jesucristo. No podemos ganar nuestra entrada al cielo. Es dada por Jesús mismo. Así que, escuchando esta palabra, esa frase, la gente empieza a pensar, ¿de dónde viene este evangelio de Pablo? Entonces, en este pasaje de 11 a 24 del primer capítulo de Gálatas, tenemos la respuesta de Pablo. Y lo hace a través de una mini biografía, un mini recuento histórico de su vida. Así que por favor abran sus Biblias a la carta a las Gálatas, a la primer capítulo. Y en el versículo 11, bueno, en 10, Pablo está anotando la posesión y dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pablo empieza a decir enseguida de que el evangelio en sí es divino. Pachi lo dijo la semana pasada, ¿no? El evangelio en sí es divino.
Bueno, ¿cómo es así? ¿Cómo es que es divino? Bueno, Pablo dice aquí que el Evangelio enunciado por mí no es según hombre. El Evangelio, ya sabemos cuál es todos nosotros. Nosotros podemos citar algunos versículos que explica el Evangelio. Podríamos, por ejemplo, andar a 1 Corintios 15, 3 y 4, donde dice la palabra, porque primeramente os he enseñado lo asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es el Evangelio compactado. Cristo vino a este mundo, vivió una vida sin pecado, murió en la cruz para nosotros, para mí y para ti. Fue sepultado, resucitó y ahora está al lado del Padre. Esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Y hay que pensar cómo éramos nosotros antes que nosotros conociéramos a Cristo. ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo fue tu corazón antes de conocer a Cristo? Bueno, Pablo lo tiene bien en cuenta cuando habla a los Efesios en el capítulo 2. Y creo que sería interesante leerlo, ¿no? Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Antes de Cristo, antes de conocer a Cristo, todos nosotros éramos muertos. Seguimos nuestro propio rumbo en la vida, nuestros propios deseos. Claro, eso no es nada nuevo, ¿no? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Justamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Piénsenlo. Este evangelio de Pablo fue creado por hombre, por Pablo. ¿Por qué él dice que es divino? ¿Por qué digo yo? Bueno, hay que pensarlo bien. ¿Qué evangelio de hombre comenzaría con el hecho, con la verdad que somos muertos? Somos separados de Dios. Somos objetos de la ira y el juicio del Dios creador del universo. ¿Quién comenzaría un evangelio, las buenas nuevas, con el hecho de que todos nosotros, todos ustedes han sido desobedientes a Dios? Es más, sin Cristo seguimos viviendo una vida de rebelión y estamos bajo la amenaza del juicio de Dios. ¿Quién comenzará su evangelio, el mensaje de su evangelio ahí? Bueno, según lo que entiendo, ni una religión en la historia del mundo comienza con la realidad que nosotros somos muertos, separados por Dios. Pablo está diciendo aquí que el evangelio que estoy predicando no es una invención del hombre.
no fue inventado ni por los apóstoles, ni yo, ni nadie. Y si fuera así, si el hombre quisiera crear un evangelio, no empezaría con la muerte nuestra. Empezaría diciendo que, bueno, Dios te ama, no tenés que hacer nada, simplemente recibirlo nada más y poder seguir viviendo su vida. No haría demasiadas demandas en su vida, hacer lo que quiera hacer y simplemente juntarse con nosotros una vez a la semana y listo, nada más. Un hombre creando el evangelio crearía otro evangelio, no el evangelio que está predicando Pablo. Jamás inventaríamos este evangelio. Bueno, entonces Pablo continúa en el versículo 11 y 12. Tengo que volver a Gálatas 2, Gálatas 1, donde dice, pues, versículo 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí del hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahora, aquí es el origen del evangelio. El evangelio vino directamente a Pablo por revelación en el camino hacia a Damasco por Jesucristo mismo. Él no recibió nada del hombre. Ahora, se nota que Pablo, cuando era Saulo, estaba persiguiendo a los cristianos, ha escuchado algo del evangelio que ellos estaban predicando, y así que tenía una poca información en cuanto al evangelio, pero realmente no había realizado el significado de lo que estaba. Por ejemplo, en Hechos capítulo 9 está hablando con Ananías. Y habló sobre, Ananías y él hablaron sobre el evangelio. Así que, ¿por qué Pablo puede decir que, bueno, yo no escuché, no lo recibí de nadie? Bueno, lo que no dice Pablo aquí es que no había gente intermedio que ayudó a la revelación. La experiencia de Pablo es única. Hay algunos que han recibido revelaciones de Dios, pero con nosotros lo recibimos de otra manera hoy. Ahora, había escuchado el testimonio de muchos creyentes Saulo antes de recibir esa revelación en Hechos, ¿no? Cuando estaba en el camino hacia Damasco. Había escuchado de todos los mártires que mató, hasta Esteban en el capítulo 7 de los Hechos. Así que, y pueden leer eso en el capítulo 7 de los Hechos. Él había escuchado los testimonios de fe en Cristo, pero fue Cristo que se reveló a él en ese camino hacia Damasco. Hoy recibimos el mismo evangelio, nosotros, el mismo evangelio que Cristo reveló a Saulo, pero de una manera diferente. No, de la misma manera. Es una manera sobrenatural. Ahora, nosotros podemos decir que, bueno, un pastor me predica el evangelio y recibo el evangelio. Así que, ¿cómo puede ser que es divina o divino? ¿Cómo puede ser que la recepción del evangelio es sobrenatural? Porque la misma palabra que nosotros leemos, que predicamos, que los pastores predican, viene sobrenaturalmente. ¿Qué dice Pablo en 2 de Timoteo 3? La palabra es inspirada por Dios. Quiere decir que Dios, queriendo comunicarse contigo y decir cada palabra que Él quiso que ustedes escucharan, usó los escritores de la Biblia, del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento,
a través de su espíritu, Él usó su personalidad, su carácter, su forma de escribir, todo, para que cada palabra que Dios quisiera que nosotros escucháramos fuera escrita en lo que nosotros tenemos hoy en nuestra Biblia. Ese proceso de inspiración es un proceso sobrenatural. Es un proceso divino. ¿Qué dice Pedro en 1 de Pedro 1:21? No profecía es como resultado de ningún hombre, sino los hombres santos que fueron llevados por el Espíritu Santo pusieron las palabras de la Escritura. Así que el mismo evangelio que ustedes leen en sus Biblias, que predican o comparten con tus amigos, tu familia, lo que fuera, el evangelio es divino, es sobrenatural y nosotros tenemos que darnos cuenta de eso. Debemos reconocer de dónde viene este evangelio. No es del papel en el libro que llamamos la Biblia. El evangelio viene de Jesucristo, de Dios. Ahora, también Pablo sigue diciendo que no solamente es el evangelio divino, sino la transformación del evangelio también es divina. Sigue en versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¡Qué testimonio, ¡Qué testimonio! Ustedes han oído acerca de mi conducta. Ahora quiero confirmar que la vida mía antes de Cristo fue exactamente lo que voy a escribir en Efesios 2, un poco más adelante. Saulo no era una persona realmente para recibir el Evangelio. Él era un fanático de la tradición. Ahora, creo que ustedes saben lo que quiere decir un fanático, ¿no? Que sea de básquet, quizás no de fútbol aquí en Cuba, pero seguramente el básquet y el béisbol o lo que fuera. Nosotros vivimos y morimos por la pasión que tiene ese, entre comillas, deporte. Era un fanático, pero es más. Él nos dice que, yo tenía un fanatismo con el cual estaba comprometido para hacer estas cosas en estos versículos. Primero, mantener la ley, seguir la ley, obedecer a la ley. Segundo, perseguir a los cristianos, a los que seguían el Evangelio. Y también quiso destruir hasta la iglesia misma. Eso fue la vida de Pablo antes de la revelación en el camino hacia Damasco. Yo creo que posiblemente podría ser aún más. Quizás no sería solamente un fanático. Si él estuviera aquí en nuestros países, lo nombraríamos un terrorista que quiere perseguir a la gente, quiere matar a la gente, quiere destruir el sistema de creencia y todo. Si él estuviera aquí, nosotros no sabemos nada de una toga y los sandalios y esto. Solamente tenemos fotos en nuestra mente de cómo podría haber sido en el momento de Pablo. Pero estaba tan comprometido con la destrucción de la iglesia y los cristianos que él haría cualquier cosa para lograrlo. Por su compromiso a su propia religión,
su propia tradición, hasta destruir a todos. Pablo no estaba predispuesto a creer en la verdad, y tampoco nosotros. Aparte de Cristo, no hay nadie que está predispuesto a creer en la verdad. No hay quien que busque a Dios, ni uno. Nosotros seguimos nuestros propios caminos. Bueno, Esteban, no me vas a poner en el puesto de Pablo, en la misma situación de Pablo, ¿sí? Todos nosotros éramos con Pablo, quizás nos matamos gente, lo que fuera, pero aparte de Cristo, todos nosotros estamos bajo la ira de Dios. Todos somos muertos sin Él. Aparte de Cristo, no hay nada. Así que no hay explicación de lo que va a pasar a Pablo. No hay explicación humana, mejor dicho. Estaba comprometido con su tradición y con la persecución y la destrucción de los cristianos. Y nosotros debemos reconocer que nosotros, aparte de Cristo, también no estamos predispuestos a creer en la verdad o en el Evangelio. Pero viste lo que dice en versículo 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. Ahí viene la historia del trabajo del Evangelio en la vida de Pablo. La conversión es el trabajo, la obra de Dios. Es interesante que en los versículos 13 a 14 Pablo utiliza el yo. Pero ya comenzando en versículos 15 y 16 cambia a la tercera persona. Pero cuando Dios, quiere decir que Pablo está diciendo, Dios tomó la iniciativa en mi vida con su gracia y misericordia. No esperaba hasta que yo estuviera listo. Muchas veces nosotros pensamos que Dios está así en el cielo. Bueno, ¿cuándo me va a aceptar ese Joel Ojeda? Papi, ¿cuándo me vas a responder? Y bueno, tengo que esperar, y esperar, y esperar. No fue así. Dios decidió elegir a Joel y en algún momento Dios mismo tomó la iniciativa para llamarlo en el más profundo de su ser. Y fue el Espíritu Santo que le cambió el corazón, que le dio la posibilidad, el poder de aceptar a Cristo y ser un creyente. No fue obra ninguna de Joel. Cuando nosotros decimos, acepto a Cristo como mi Salvador, no fue por invitación tuya, fue por iniciativa de Dios, el Padre de todo. Y tú puedes ser lo más lejos de Dios. Puedes tener un desastre de vida y podría decir que, bueno, Dios jamás me va a aceptar. ¿Podría ser mejor persona que Saulo, matando a los mártires? No. No hay nadie que esté demasiado lejos de Dios. Pablo dice, yo fui un rebelde, desobediente a Dios, pero Dios cambió mi vida. Él me llamó antes que yo naciera. Y ese día en el camino hacia Damasco fue el momento clave para él. Entonces, tenemos que reconocer que Dios puede hacer lo más extraordinario aún con el más rebelde. Y debemos seguir orando. ¿Hay algo demasiado para Dios? ¿Hay algo demasiado difícil para Dios?
¿Hay una persona que Dios no pueda alcanzar? Bueno, hace como 35 años yo pensaba que sí. Yo crecí en una casa sin Cristo. Y mis padres se divorciaron a los 11 años y yo realmente tuve que vivir con mi mamá. No nos llevamos bien. Yo fui desobediente, un rebelde. Yo diría cualquier cosa que me ocurría en el momento a mi mamá. Fue un muchacho malísimo en cuanto a relación con mi mamá, que era una soltera tratando de cuidar y criar a 4 hijos. A los 21 años salí de casa. Me casé, fui al seminario para ser pastor, todo eso. Y la relación entre mí y mi mamá se rompió por más de 38 años. Oraba por él, cambió mi tratamiento a mi mamá, la amaba con todo, lo más que pudiera, pero año tras año, tras año, tras año, no quiso aceptar a Cristo. No estaba contestando el llamado de Dios en su vida. Hasta un domingo, día de resurrección, 1997, y estoy predicando un mensaje del día de resurrección en mi iglesia en California. Mi mamá y mi padrastro estaban enfrente. Primera vez que habían estado en la iglesia escuchándome desde hace unos, 10, 15 años. Yo hice una invitación. Dios te ama. Dios quiere tener una relación contigo. Pero hay que entender este evangelio. Ahora, si alguien quiere aceptar a Cristo y no pude terminar la frase. Mi mamá saltó de la silla de enfrente, subió la plataforma, me abrazó para que no pudiera seguir hablando al resto de la gente. Empezó a llorar, yo empecé a llorar como un bebé. Otro pastor tuvo que subir a la plataforma y decir, bueno, ustedes no entienden. Esta es la mamá de Esteban por la cual hemos estado orando años y años. Y a las 3 semanas se bautizó. Y murió a los 92 años y está esperándome. Está esperándome, estoy seguro. Yo pensaba que jamás iba a cambiar su vida al evangelio. Pero lo hizo. Eso debe ayudarnos en nuestro compartir. Bueno, entonces tenemos que entender que ese evangelio, como dijo Pachi la semana pasada, tiene un poder. Y un poder hiperbólico. ¿Por qué utilizo esa palabra? Porque es la palabra en la griega en Efesios 1:19. Sabemos lo que dice Romanos 1:16, ¿no? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero en medio de su oración en el primer capítulo de Efesios, el mismo Pablo dice a los Efesios, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Supereminente en griego es la palabra hiperbólico. Bueno, Esteban, ¿qué quiere decir hiperbólico? Bueno, un hipérbole es un tropo.
Es un tropo, una frase que consiste en exagerar, aumentando o disminuyendo la verdad de lo hablado, de tal forma que la persona que reciba el mensaje le otorgue más importancia a la acción en sí. Por ejemplo, te he dicho 1000 veces, no exageres. Esteban es más viejo que Matusalén. Tengo tanta hambre que me podría comer un caballo. Me morí de risa. Esa mujer lleva una tonelada de maquillaje. Eres más pesado que una vaca en brazos. Son hipérboles, frases. Ahora, lo que Pablo está diciendo que este poder es hiperbólico. Puede hacer cualquier cosa. Nosotros vemos que en los versículos siguientes, 20, 21 y 22 y 23, que ese poder hiperbólico resucitó a Cristo de la muerte. Le sentó por encima de todo. Sometió todo bajo sus pies. Y también este poder hiperbólico está o quiere trabajar en cada uno de nosotros. Profundiza nuestra relación con Cristo mientras Él esté morando en nuestros corazones. Nos lleva al amor como estilo de vida, como dice en el capítulo 3, versículo 17. En el siguiente versículo 18, nos ayuda a entender las profundidades espirituales. 19, te hace experimentar el amor de Cristo. Quiere decir conocer el amor de Cristo por experiencia. Y ahora como creyentes, seremos lo más posible espiritualmente. Podemos hacer mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar. Y por eso entonces Pablo dice que este poderoso evangelio también lo preparó a predicar a los gentiles. Dice, reveló a su Hijo en mí para que le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Bueno, vamos. Y dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino fui a Arabia. Y volví de nuevo a Damasco. Pues pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro. Y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. ¿Y qué significa eso? Significa que la preparación para compartir el Evangelio también es divina. Pablo no fue al seminario. Pablo no se sentó bajo el liderazgo de los apóstoles cuando recibió la revelación en el camino. La palabra aquí, por su testimonio, dice que Dios me llamó a predicar, pero no en ese momento. Primero tuve que irme y pasé 3 años, quizás al mismo tiempo que Cristo pasó con los apóstoles, con sus discípulos. Pasó 3 años en Arabia, en el desierto, en la presencia de Dios. No consultó a los apóstoles o los consejos. Se fue. Seguramente llevaron por el Espíritu Santo. Quiere decir que para Pablo, él está diciendo aquí en estos versículos, tiempo en la presencia de Dios fue lo más importante para mí. Mucho más importante de estar con la gente correcta, de escuchar los mensajes mejores, de estar en el grupo más elevado. Yo fui a una jornada solitaria para estar con Cristo. Y yo creo que muchas veces nosotros estamos tímidos, no queremos
compartir nuestra fe. No queremos compartir el Evangelio porque no pasamos suficiente tiempo en la presencia del mismo Dios para recibir todo lo que tiene para nosotros, el poder, el mensaje, el audaz, todo. Tiempo en su presencia es más importante que las estrategias del hombre. Ustedes pueden leer cualquier libro, estudiar cualquier bosquejo sobre cómo compartir el Evangelio. Pero solo como resultado de estar en la presencia de Dios, vas a tener lo que se necesita para compartirlo con poder. La primera visita de Pablo a los apóstoles fue después de 3 años, duró solamente 2 semanas y vio solo 2 apóstoles. Así que no recibió mucho. Y por último, él está diciendo que, bueno, después de estos 3 años, parece que Dios pensaba que era idóneo para el trabajo. Así que en el versículo 1, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. ¿Qué dice Pablo? La buena respuesta al Evangelio también es divina. No es el resultado de sus buenas palabras. La respuesta desde el corazón, en el corazón de alguien que escucha el Evangelio, también es resultado de un proceso divino. Ahora, es interesante lo que dice Pablo. Yo estaba andando por todas estas zonas, pero nadie me reconocía. Es interesante, yo estuve hablando anoche con Jamil de que Leo Messi, ¿ustedes conocen a Leo Messi? Sí, el mejor futbolista del mundo. Para. Bueno, él ya se ha mudado a Florida, a Miami. Y el otro día estaba en un supermercado que se llama Publix. Los fotógrafos estaban siguiéndolo. En todo su tiempo en el supermercado, solo 3 o 4 personas lo reconocieron. Así que los diarios salieron al otro día. Bueno, Messi no es tan famoso en Miami como en Europa. Pero si yo digo Leo Messi, ya todos sabemos lo que hizo y lo que hace con la pelota. Bueno, es más o menos lo mismo con Pablo aquí. Cuando Pablo volvió de Arabia, andaba predicando, pero la gente no le reconocía. Y dice, la gente no era conocido. No reconocieron su cara, pero sí su fe, su mensaje. No fue mi cara, sino mi fe, Pablo dice, a la cual la gente respondió. Y ellos glorificaban a Dios. El perseguidor, el matador de cristianos, cambió y ahora está predicando este evangelio y la gente, aunque no la reconozca, está glorificando a Dios. La buena respuesta de la gente a la cual Pablo estaba predicando no fue resultado de la obra de Pablo. Fue resultado de la obra del Espíritu Santo en los corazones de la gente recibiendo ese evangelio. El evangelio es divino en sí. La transformación del evangelio es divina. La preparación para compartir el evangelio es divina.
Y la buena respuesta al Evangelio es divina. Ahora, yo le dejo con una sola pregunta esta mañana. No 3, no 4, ni 5 tareas para hacer solo una. Contestar esta pregunta. ¿Con quién tienes que compartir tu fe? ¿Quién en tu casa? ¿En tu trabajo? ¿En tu barrio? ¿Quién tiene que escuchar el Evangelio divino? Ojalá que ya tenga en este instante por lo menos un nombre, sino más. Oremos. Y mientras estemos orando, quiero que en su mente y corazón que nombres esa persona. Yo tengo 3 en este momento en mi corazón. Estoy harto de que ellos escuchen y responden a este Evangelio divino. Padre, en este lugar, solo en este lugar esta mañana, hay docenas de personas que son muertos sin ti, que tienen que recibir tu llamado en sus vidas. Y Señor, nosotros te pedimos que tú obres a través de tu Evangelio divino, utilizando cualquier hombre, utilizando este mensaje de 1 Corintios, para que, y utilizando aún a mí, Señor, para mostrarle el amor de Cristo, la gracia de Dios y su misericordia. Ayúdame a quitar barreras en nuestra relación, no ponerlas porque él o ella no entiende mi vida. Señor, sábalos, tráelos a un momento como el momento en el camino hacia Damasco para Saulo y cambie sus vidas. Ayúdanos, Señor, a hacer todo lo posible para que ellos puedan entender y recibir. Y todos nosotros estaríamos glorificándote a ti por la obra que tú has hecho en sus corazones. Eso te pedimos, Señor, en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Y el pueblo de Dios dijo, amén, gracias.